Álvaro Garzón Alarcón es consultor o coordinador, mejor, del área de Derecho del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Álvaro, bienvenido. Bueno, muy buenos días y muy complacido de estar nuevamente aquí en la mesa de Canal Capital. Muchas gracias y bueno, comencemos entonces con la pregunta que nos ha mandado un televidente y les recordamos además que ustedes también pueden hacerlo al correo consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Esta persona dice lo siguiente, oiga que está complejo esto: contraté a alguien que se hizo pasar por arquitecto para que me tramitara una licencia de construcción. Como no lo era y no la consiguió, averigüé y no era profesional. Lo denuncié por estafa, pero la Fiscalía archivó el caso porque supuestamente se trata solo de un incumplimiento contractual. ¿Qué puedo hacer? Esa pregunta que nos manda el televidente es bien interesante porque son frecuentes los casos donde la gente de pronto no tiene claridad en diferenciar lo que es un incumplimiento contractual y la estafa, como bien mencionaba Mauricio. Y acá hay que partir de lo siguiente. En principio podría interpretarse que todo contrato, si no se llega obviamente a su culminación, pues podríamos estar hablando de un incumplimiento contractual. Sin embargo, la Corte también ha establecido lo siguiente, y es que si al momento de contratarse se desconocieran elementos esenciales, vitales, para contratar, que de haberse, insisto, conocido, no hubiese contratado, pues ahí podríamos estar hablando de estafa. El televidente acá mencionaba que esta persona se hizo pasar por arquitecto, se hizo pasar por profesional, y cuando estamos frente al delito de estafa justamente estamos hablando del uso de artimañas, de usar artificios, donde inducen en error para sacar un provecho económico. De engañar, eso es un engaño. Pregunto, si por ejemplo usted me contrata a mí para yo hacerle una cirugía estética, y entonces yo le digo que yo soy cirujano plástico, ¿sí? Y después le meto aceite de cocina, no sé dónde, entonces, pues estoy en una estafa o en un incumplimiento de contrato. Claro, insisto, entonces, si esta persona obviamente está usando información falsa que efectivamente no corresponde a la realidad y que de yo conocerla desde un inicio digo, pues obviamente no lo hubiese contratado, claramente estamos frente a un delito de estafa. Insistimos, tiene unos elementos y esos elementos son los siguientes: inducir en error, obviamente a través de artificios o engaños, como en este caso, si la persona, por ejemplo, usa tarjetas profesionales, o mejor, tarjetas de presentación haciéndose pasar como profesional, donde genera una expectativa, pero en realidad, y como se dio cuenta acá el televidente, pues no lo era, que de haber conocido esa información no lo hubiese contratado. Y adicionalmente, y ahí termino el punto, que es también bien importante, la Corte también ha establecido que debe existir un mínimo de diligencia, de cuidado básico, pues al momento de generar esta serie de negocios, porque de lo contrario todo sería estafa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces acá el señor dice, yo después me di cuenta que no era profesional. Lo ideal o lo deseable es que pues esa verificación se hubiese hecho desde un inicio, ¿cierto? Antes, claro. Pero un momento, entonces en ese caso la parte de la culpa la lleva la víctima por no haber verificado. A eso digamos que habrá que verificar una serie de ingredientes, pero en estricto sentido digamos que existe un mínimo de básico donde se debe verificar una información absolutamente básica, porque pues, si alguien va por la calle y me dice yo soy médico y me hago operar con él, pues que él me dijo, no, pues ahí tampoco pues obviamente fallo, dijéramos diligencia que se requiere mínima en cualquier tipo de cuidados. Me imagino que caso por caso, porque es que lo que conocemos es que, por ejemplo, en el caso de los médicos, son publicidades muy efectivas, en el sentido de muy convincentes, ¿sí? Y diplomas falsos. Y diplomas falsos, sí, exactamente. Y entonces usted no revisó en la página de la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos. Exactamente, no revisé porque es que yo vi el diploma. Exactamente, digamos, por eso hablamos de una diligencia básica, es que no pido ni una sola recomendación, no pido ni una sola referencia, o sea, nada de nada, pero en este caso adicionalmente están esos artificios, engaños, donde se engaña a la persona, donde se engaña, haciéndole pues creer una cosa que efectivamente no era. No era entonces simplemente un incumplimiento contractual. Y para responder ya a la pregunta de manera puntual del usuario, claro que se puede entonces, bajo ese esquema, solicitar el desarchivo de la investigación. Sí, porque si ya la Fiscalía archivó el caso, entonces uno ¿qué digamos que ese archivo hacer? No hace tránsito a cosa juzgada, eso es importante que lo tenga en cuenta el usuario, y podrá entonces solicitar con unos elementos obviamente sólidos que soporten esa solicitud el desarchivo de la actuación. Perdón, doctor, ¿qué quiere decir cosa juzgada? Que no hace tránsito efectivamente a que ya no se puede hacer nada más, sino que efectivamente se puede solicitar el desarchivo, ¿de acuerdo? Es decir, el fiscal verificará con esos nuevos elementos o esos nuevos ingredientes la posibilidad entonces de volver a continuar con la investigación, entendiendo que efectivamente, por ejemplo, se allegue material probatorio que sustente esos artificios o engaños y donde pues cualquier persona hubiese incurrido, dijéramos, en ese engaño. Okay, ya.
Muy bien, mire, tenemos otra pregunta que también me parece muy interesante para esta mañana. Cuando salí de Transmilenio, un joven me tocó la cola con su mano y se fue corriendo. Si lo hubiera atrapado, ¿qué habría podido hacer? Ese también es un caso bastante usual, bastante común. Qué lástima. Que infortunadamente se presenta y bueno, digamos acá estaríamos frente a una injuria por vía de hecho. Es obviamente esa atribución deshonrosa en contra de la dignidad de la persona, dentro de pues obviamente su afectación respecto a la dignidad, insisto, y a través de acciones, no solamente a través de imputaciones como usualmente se conoce, sino a través de actos. No solamente a través del tocamiento de la cola, puede de pronto un escupitazo, por poner un ejemplo. Frente a eso, obviamente, y si hubiese atrapado a la persona, pues hubiese iniciado las acciones correspondientes frente a este delito. Claro, y sucede igual cuando es una mujer la que le coge la cola a un hombre, claro, ¿no? Porque esa sí, denuncia sí. la he oído y a veces también pasa que se generan risas, pero Claro, si el hombre se siente vulnerado, pues es un... Se vuelve sin un duda doble elemento de burla para la víctima. para la Y víctima, digamos, el delito imagínese. es claro, frente a cualquier persona, dice hombre o mujer. Pasa mucho con Claro, está igual ustedes de dos. mal. Exactamente, en el mismo Señor, sentido. ¿Qué? ¿Cómo así? Ustedes Pero por dos, favor, hay un abogado presente acosan que van a permanentemente, pensar. ustedes dos. ¿Qué tal eso? No, Mentira, sentido. injuria y calumnia. Lejos de nosotros. Ahí lo judicializamos, exactamente. Ahí las judicializa, tenemos que hablar. No, Hay que es una capturarlas. broma, por supuesto, pero es una cosa seria cuando esto sucede. No, Claro. total, Es una cosa- total, Hay y que es un tomarlo tema, así. exactamente, digamos, al margen obviamente de la pregunta del usuario, es un tema que genera absoluto malestar, que la idea obviamente aparte del tema estrictamente penal, pues hay que generar una especie de cultura de que efectivamente esto pues no tiene por qué presentarse. Eso es así. Doctor, muchísimas gracias. No, con el mayor Álvaro gusto. Garzón Alarcón. Un placer. Muy amable. Acá estaremos. En el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. ¿Está abierta hasta cuándo? Porque ya está terminando el semestre Hasta académico. mediados de noviembre exactamente estaremos recibiendo consultas, pero igual en la página pues estaremos atentos a los requerimientos que los distintos usuarios quieran hacernos y con mucho gusto pues estaremos prestos a responder. 7 de la mañana, 53 minutos. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables. Vamos a una pausa, Mauricio, y volvemos después de esta con más información, con más contenidos y más invitados aquí en Despierta Bogotá.